Yo la voy a hacer la presentación la voy a hacer en español. Voy a tratar de hablar despacio. Ahorita que estaba revisando, siempre hay como una, digamos, pretensión por parte mía de querer abarcar muchos aspectos y finalmente el tiempo... ¿Ah, sí? Ok. Sí, decía que fui muy pretencioso a querer presentar el tema teniendo en cuenta el tiempo y que voy a tener que detenerme, explicar y hablar despacio. Yo quiero hablarles sobre la muerte, el concepto de muerte que aparece en El ser y la nada, en el capítulo Mi muerte, la crítica que le hace Sartre a Heidegger. La idea era presentar esta crítica y luego revisar directamente desde Ser y Tiempo si corresponden muchos de lo que le acusa Sartre a Heidegger. Creo que el tiempo no va a dar, me doy por bien servido si puedo presentar la crítica y explicar un poco en qué consiste el concepto de muerte. Entonces, Sartre inicia este capítulo comparando la idea popular que se puede tener de la muerte como un silencio en una melodía. Ustedes saben que cuando escuchan una canción, los distintos acordes, los distintos sonidos se mezclan, pero para que tenga un sentido es necesario que haya un silencio. El silencio aparentemente no tiene ninguna participación, pero es un telón de fondo que hace posible que se pueda dar la canción o la música que se está escuchando. Entonces Sartre dice que así muchos creen que es la muerte, que de pronto no la vemos, pero que nos acompaña como un telón de fondo y que nos condiciona nuestra existencia. Y dirá el filósofo francés que esta forma de pensar adquiere su forma filosófica en la filosofía heideggeriana. Entonces, bueno, leo la siguiente cita. La muerte se convierte en el sentido de la vida como el acorde de resolución es el sentido de la melodía. Lo que les acabo de contar. A Heidegger estaba reservado dar forma filosófica a esta humanización de la muerte. Cierro comillas. Bueno, se debe aclarar que cuando el autor del Ser y la Nada acusa al filósofo alemán de humanizar filosóficamente la noción de muerte, esta está haciendo referencia a que para Heidegger la muerte hace parte de lo más propio del Dasein. Esto se debe a que una de las nociones heideggerianas que constituyen al Dasein está directamente relacionada con el fenómeno de la muerte. A la noción que se está haciendo referencia es Sorgen, en español se traduce como cuidado, no sé cómo sería, cuidado. En efecto, Heidegger llama Sorgen cuidado a la estructura ontológica fundamental que constituye al Dasein y este está relacionado con la muerte, pues el cuidado refiere a la forma de estar en el mundo del Dasein. Esta forma consiste en estar siempre anticipando ante cualquier situación que pueda afectar o terminar con la existencia propia. Dicho de otra forma, la posibilidad de morir que le es propia al Dasein lo condiciona en su modo de estar en el mundo, ya que el Dasein siempre estará cuidándose de toda fatalidad. La muerte es la posibilidad más propia que tiene el Dasein, porque entre todas las posibilidades que el Dasein tiene, la muerte es la única que de manera segura sí le acontecerá. A su vez, se trata de una posibilidad, pues no se sabe con certeza qué día uno se va a morir. Ahora bien, Sartre cuestiona si la muerte realmente debe ser considerada como lo más propio del Dasein, o, en sus propias palabras, si la muerte en verdad debe ser comprendida como mi muerte. Es decir, si es una experiencia que constituye lo más propio de cada individuo y hace parte de su ser. Frente a este cuestionamiento, lo que el filósofo francés va a concluir es que la muerte es un absurdo y por lo tanto no introduce ningún sentido a la realidad humana. Abro comillas. Ante todo, hay que señalar el carácter absurdo de la muerte. En este sentido, toda tentación de considerarla como un acorde de resolución al final de una melodía debe ser rigurosamente apartada. Cierro comillas. Entonces, esta es la tesis de Sartre, ¿no? Cuestiona a lo que plantea, entre comillas, Heidegger,
y va a decir que la muerte no hace parte de nuestras posibilidades, que no hace parte de la estructura del para sí, que no le da ningún tipo de sentido a nuestra condición, a nuestra existencia, y que por el contrario es algo que está fuera de nosotros. Entonces, para explicar este concepto de absurdo de la muerte, a mí hay un cuento en el Lemur, en el muro, que justamente se llama El Muro, que me gusta mucho porque, a pesar que es un cuento previo al ser y la nada, ya hay una tesis fuerte sobre la muerte y este absurdo en el que yo les estoy contando. Voy a contarles un poco el análisis que hice del cuento y algunos elementos que quisiera señalar. Bueno, la historia, si de pronto alguno no la ha leído, se desarrolla en un contexto de la Guerra Civil Española y cuenta la historia de Pablo Iberia, un hombre capturado por los fascistas y luego condenado a muerte. Este cuento inicia cuando Iberia lo encierran con otros individuos en una sala de hospital. Luego, al poco tiempo, les informan a todos que al día siguiente serán ejecutados. Todos ellos dan por sentado que les quedan pocas horas de vida y solo se dedican a imaginar cómo será su ejecución. Abro comillas, vamos, serán 8, les gritarán, apunten, y veré 8 fusiles apuntando hacia mí. Creo que querré meterme en el muro, empujaré el muro con la espalda, con todas mis fuerzas, y el muro resistirá como en las pesadillas. Todo lo anterior puedo imaginármelo. Ah, si supieras cómo puedo imaginármelo. Vaya, le dije, yo también me lo imagino. Cierro comillas. Este hecho de imaginar cómo será la muerte es una forma de negar la realidad, pues estos individuos aún están vivos y los que ellos fantasean es algo que aún no ocurre. Esta situación se trata de una posibilidad que estos personajes tienen, de una nada que los llega a oprimir y que los afecta hasta en lo corpóreo, pues Sartre, a medida que se desarrolla la historia, describe las manifestaciones físicas que cada uno de ellos presenta, sudoración excesiva, incontinencia urinaria, desaliento, etc. En suma, como afirma Sartre, abro comillas, cuerpos que agonizaban en plena salud, cierro comillas. Es decir, estos individuos no tienen ninguna patología física que les haga tener todos estos síntomas y aún así padecen de ellos. Al final del cuento, los fascistas le dicen a Iberia que si les dice dónde se encuentra Ramón Gris, líder rebelde, se les perdonará la vida. Frente a esta proposición, Iberia delibera jugarles una broma a los oficiales. Esta consiste en darles una ubicación falsa del paradero de Ramón Gris. La razón de que Iberia haga dicha travesura no se debe a que éste sienta un compromiso por la causa rebelde, ni que sienta un afecto especial por Gris. El motivo de su decisión obedece a que este personaje ha descubierto que la vida carece de toda significación. Abro comillas. Preferiría reventar antes que entregar a Gris. ¿Por qué? No querría ya a Ramón Gris. Mi amistad por él había muerto un poco antes del amanecer, al mismo tiempo que mi amor por Concha, al mismo tiempo que mi deseo de vivir. Sin duda, seguía sintiendo aprecio por él. Era fuerte, pero esa no era una razón para que aceptara morir en su lugar. Su vida no tenía más valor que la mía. Ninguna vida tenía valor. Se iba a colocar a un hombre contra el muro y a tirar sobre él hasta que reventara. Que fuera yo o Gris u otro, daba igual. Sabía bien que era más útil que yo a la causa de España, pero yo me cagaba en España y en la anarquía. Nada tenía ya importancia. Entonces esta conclusión a la que llega Iberia es antes, o sea, es después de que le indican que va a morir. Durante toda esa noche que está esperando la ejecución de su muerte, comienza a tener una reflexión profunda, digamos, una situación límite, y lo que descubre es que la vida es contingente, carente de todo sentido, de todo propósito. Vamos a ver cómo llega a esa conclusión. Su existencia ha sido fortuita. Todo lo que él ha hecho, incluida su muerte, no se debe a ningún orden teleológico, ya que en este apartado Sartre presenta lo finito como lo absurdo, pues todo lo que uno hace
lo realiza con la esperanza que se llevará a buen término. Sin embargo, la muerte es un improviso que relativiza todo proyecto humano. En definitiva, Iberia, al creer que su final está cerca, ha descubierto el carácter contingente de la existencia. Abro comillas: no es natural morir, y después desde que iba a morir, nada me parecía ni natural, ni ese montón de carbón, ni el banco, ni la socia boca de Pedro, cierro comillas. A partir de este momento, el protagonista pierde la seriedad de todo lo que le está aconteciendo, en el sentido de que Iberia, antes de este suceso, a todas sus actividades le daba un carácter de vital importancia, como si de ello dependiera la ejecución de la existencia. Ahora, al descubrir que la vida es contingente, Iberia se divierte con lo que está sucediendo. Esto se puede observar cuando se lo llevan al interrogatorio y se ríe del bigote del oficial, o cuando se entretiene al ver pasar una rata. Los que están a su alrededor, que aún no tienen esta revelación, siguen muy serios, representando al pie de la letra el papel que supuestamente les ha tocado. Entonces, acá es interesantísimo, ya han hablado un poquito del concepto de seriedad. En este cuento también me parece que se desarrolla esta noción, porque la seriedad es creer que estoy determinado a que mi existencia es fundamental para que se lleve a cabo la vida misma, ¿no? Entonces, encarno el papel de jefe, encarno el papel de líder, y creo que nací para eso, ¿no? En el cuento de infancia de un jefe sucede algo similar cuando este niño supuestamente nació para ser jefe, ¿no? Entonces, los hombres son muy serios, las mujeres que abordan este papel, porque me gusta mucho el concepto, o sea, seriedad es esa rigurosidad, esa, no sé, Iberia se ríe de lo que está sucediendo, se ríe de todo lo que está pasando. Una situación divertida que describe Sartre es cuando el médico belga comienza a hacer su papel de médico, a revisar si se encuentran bien. Pero carajo, en 7 horas vas a morir, ¿yo para qué quiero saber si tengo buena salud? Pero el médico insiste en representar su papel de médico, los oficiales de ser oficiales. Iberia, al descubrir que todo eso carece de propósito, de un fin último, todo lo encuentra divertido, ya le da una gracia. Algo similar se podría decir a Mersenne en El extranjero, cuando se le está juzgando por haber matado a un árabe, y él se ríe de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, bueno, resumo un poco también hago una comparación con Rockenthal, cuando llama cerdo cuando le dice cerdos a esta gente que se obstina en su papel de jefes. Pero bueno, voy a saltarme esto. Una definición de seriedad, para ser un poquito más específicos, aparece en Cuadernos de Guerra, donde Sartre la define como: hay seriedad cuando uno parte del mundo y atribuye más realidad al mundo que a uno mismo, por lo menos cuando uno se convierte a sí mismo una realidad en la medida que pertenece al mundo. Cierro comillas. En otras palabras, el espíritu de seriedad es una forma de comprender la realidad. Esta consiste en concebir la subjetividad de manera mundanizada, lo que significa el individuo se ve a sí mismo como si fuera un objeto u cosa en el mundo. En La náusea, por ejemplo, los individuos serios o cerdos, la traducción que hacen al español es cerdos, pero realmente la palabra correcta sería les salut, que creo que es como hijos de puta. No, ¿cómo traducen y en portugués cómo sale? Sí, no sé. Tuvieron cierta restricción a hacer la traducción. Bien, exacto, para perder la seriedad de lo que está. Los que creían que su papel de jefe de Estado era algo inamovible, es decir, que habían nacido para ser líderes y no tenían otra opción de ser algo diferente. Un individuo serio asume de que es de la misma naturaleza que un objeto en el mundo. A propósito, Savignano afirma: el serio no percibe la diferencia ontológica entre el para sí y el en sí, y por lo tanto no se comprende a sí mismo como libre.
capaz de trascender espontáneamente la situación presente hacia posibles futuros. Para él, las acciones humanas están sujetas a las mismas leyes deterministas de la inercia que se atribuyen al mundo natural. Cada una de ellas es una consecuencia necesaria de un acto anterior y ninguna es un principio original. Cierro comillas. Según lo anterior, se puede decir que un individuo serio, según la filosofía sartreana, es un individuo de mala fe que no percibe o comprende su propia libertad. Este está tan convencido de que es de la misma naturaleza que las cosas que se encuentran a su alrededor. Por esta razón, los jefes que aparecen en la náusea y que Rocketing, bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces vamos a saltarnos esto. Podemos hablarlo ahorita en las preguntas. Ya. Esto. Bueno, vamos a la última parte del cuento, donde a Iberia hace... bueno, les conté que había hecho una broma. Voy a leer. Al final Iberia hace su broma tal cual como la pensó, pero no sale como ésta se la imaginó. Pues Iberia les dice a los fascistas que su amigo Ramón Gris se encuentra en el cementerio, sitio que inventó para su travesura. Sin embargo, por un hecho fortuito, Gris decide irse de la casa de sus primos, donde en realidad se estaba ocultando, y se va al cementerio, donde es capturado y ejecutado. Esto hace que se le perdone la vida a Pablo Iberia. Al enterarse de lo sucedido, comienza a reír tan fuerte que se le salen las lágrimas. La risa de Iberia no es de alegría porque ha sido absuelto de su condena. Lo que le produce hilaridad al protagonista de este cuento es lo absurdo de lo que acaba de suceder, o para ser más específico, lo absurdo de la muerte. Sartre explica en El ser y la nada que se suele pensar que la situación de la realidad humana es como la de estos condenados a muerte. Cada ser humano sabe que va a morir y que a diario ve cómo mueren sus compañeros. Sin embargo, dicha interpretación para el filósofo francés resulta inexacta, ya que éste considera que la comparación debería ser más bien como un condenado a muerte que valerosamente espera el día de su final y prepara todo para esa fecha, pero días previos a su ejecución muere de gripe española. En este punto Sartre coincide con el pensamiento cristiano, que invita a estar siempre preparado, pues la muerte puede llegar en cualquier momento. Sin embargo, a diferencia de la tradición judío-cristiana, el filósofo francés considera que la muerte, al tener este carácter de imprevisibilidad, resulta absurda. Por eso la risa de Iberia, pues a pesar de que éste ya se había proyectado a morir en unos instantes, la contingencia de la existencia lo toma de nuevo por sorpresa. Esta situación le resulta absurda a Iberia Sartre, pues como afirma adecuadamente Arocha, lo absurdo es la cancelación de todo proyecto posible tendiente al ser o al no ser. En suma, como se dijo, la muerte se sale de toda posibilidad, pues esta relativiza cualquier proyecto humano. Si bien la muerte es una posibilidad, pues ese es el final que le espera a todo ser vivo. Para Sartre, la muerte no hace parte de las posibilidades del individuo, es decir, no es su posibilidad. La muerte es algo que le viene de afuera a la persona y la trunca de todos sus proyectos. Bueno, para resumir, voy a leer un resumen sobre la muerte, la crítica que le hace Sartre a Heidegger. Dice: primero, la muerte no es la condición de posibilidad de mi individualidad, esto es, la individualidad del para sí. En segundo lugar, es imposible que la muerte pueda ser esperada como ha pensado Heidegger. Y en tercer lugar, es imposible que ella le otorgue algún sentido a la existencia del para sí. Entonces, en la primera, Sartre se mete mucho con la idea de proyecto humano, ¿no? Dirá que todo proyecto es sobrepasado por la muerte. Yo puedo tener un proyecto de terminar la tesis en 2 semanas, tengo todo listo, voy a entregarla, la voy a mandar y justo 5 minutos antes de mandarla me muero. O sea, pero mi conciencia se arroja a ese proyecto que cree que va a suceder, que va a ser así. Entonces, al aparecer como la limitación o de todo proyecto, es algo que no hace parte del proyecto del ser humano, sería la primera crítica. La segunda tiene que ver con lo que no es esperado,
Y aquí pues hay un juego de palabras. La palabra, vamos a ver si la tengo acá, sí. La palabra attendre en francés nosotros la traducimos por esperar. Acá, ¿cómo se traduce? Esperar. Y en la RAE, en el diccionario español, tiene 5 sentidos, pero como lo presenta Sartre solamente utiliza 2 sentidos, o sea, la espera como algo que va a suceder y la espera como probabilidad. Entonces, algo como va a suceder si yo tomo un avión de Barranquilla, Río de Janeiro, pues es posible, lo más seguro es que llegue el avión. Es algo que se está esperando porque ya se sabe que partió. Puede haber la probabilidad, y es el segundo sentido, de que se me cancele el vuelo, que se choque el avión, etc. Pero es algo probable. Entonces, la muerte, Sartre la entiende como más que algo que se espera, es en el segundo sentido, como una probabilidad, no como algo que yo realmente estoy esperando, ¿no? Y la tercera crítica, bueno, leo aquí para sustentar lo dicho. Así, esa perpetua aparición del azar en el seno de mis proyectos no puede ser captada como mi posibilidad, sino al contrario como la aniquilación de todas mis posibilidades, aniquilación que no forman parte ya de mis posibilidades. Y por último, la última objeción, se puede decir que Sartre le reclama a Heidegger, la tesis de la filosofía sartriana tiene como tesis principal que la existencia carece de toda significación y por lo tanto la muerte no puede ser dadora de sentido. Así, la muerte no es nunca lo que le da a la vida su sentido, es al contrario lo que le quita por principio toda significación. Si hemos de morir, nuestra vida carece de sentido, porque sus problemas no reciben ninguna solución y porque la significación misma de los problemas siguen siendo indeterminada. Bueno, si me dejan leer el último párrafo. Es la muerte ahora. Sí, me truncó todo. Bueno, el último párrafo, ya. Por el contrario, en el sistema... En el sistema heideggeriano, si bien este no está proponiendo un modelo metafísico de corte esencialista que explicaría el sentido de la realidad, sí parte de la tesis que existe una estructura que define al ser humano en su modo de ser. Dicha estructura es la existencia y es la que determina el ser. La filosofía heideggeriana tendrá por tarea de encontrar todas las formas posibilitantes de todo modo de comportamiento. Entre sus hallazgos está la muerte como parte primordial de la existencia. Ergo, para Heidegger, a diferencia de Sartre, la existencia sí tiene una significación. Entonces, bueno, ahí después sigo con otras cosas que podemos hablar en otro momento.